Y ahora vamos a empezar con la grabación de la siguiente parte de la siguiente tema, que va a ser la geometría del robot. Y en este caso vamos a ver las operaciones de las operaciones que nos van a servir, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. ¿A qué me refiero con la geometría del robot? Ya estuvimos viendo que gran parte de la cinemática del robot va a estar encargada de establecer marcos coordenados que nos permitan representar la posición y la orientación de objetos rígidos, ¿no? O de una herramienta final. Entonces, vamos a intentar ver que la geometría del espacio tridimensional de movimientos rígidos va a jugar un rol central en la manipulación del robot. Entonces, vamos a intentar estudiar las operaciones de operación y traslación y vamos a introducir la notación de transformaciones homogéneas que nos permitan movernos entre distintos marcos de referencia. Vamos a ver que las transformaciones homogéneas van a ser conjuntos de operaciones matemáticas, digamos, que combinan las operaciones de rotación y traslación en una sola matriz. Regularmente va a ser una matriz dos dimensional, aunque puede ser que se convierta en algún punto en un tensor. Un tensor, si una matriz es un cuadrado de datos, imagínense inicialmente un tensor como un cubo de datos. No exactamente, digamos que un tensor es la forma general de un vector, pero bueno, ya llegaremos a eso. En fin, vamos a ver que estas transformaciones homogéneas las podemos ver matemáticamente como una matriz. Y vamos a ver que a partir de estas matrices se pueden determinar las ecuaciones de cinemática de forward cinematics. ¿Cómo lo traducen? Como cinemática hacia adelante, como sí, cinemática delantera, cinemática que avanza, de estos manipuladores, ¿no? Entonces, vamos a empezar examinando entes geométricos. Vamos a empezar examinando la representación de los puntos y de los vectores en un espacio euclidiano que se compone de más de un eje coordenado. Regularmente estamos acostumbrados a nada más ver como que un solo eje y decir, ok, tengo este marco de referencia y aquí tengo mi puntito y aquí están los vectores que define dónde está la posición, y además voy a decir que tiene una aceleración hacia ese lado, y además voy a asumir que existe la fuerza de gravedad que está de este lado y hay una fuerza que lo mueve así y hacia acá y estamos. Pero voy a tener también la resistencia del viento, que también la voy a anotar como otro vector por acá, y todas estas cosas, pero todo lo vemos con respecto a un marco de referencia. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer es, ahora quiero tomar en cuenta que voy a tener otro marco coordinado de este lado, que a lo mejor puede ser, si se acuerdan, para los robots tendríamos como el eje de la base, y luego por acá tendríamos, con respecto a este marco coordenado, voy a tener por aquí la segunda articulación que me va a crear otro marco de referencia. Vamos a crear un marco de referencia azul en el que de acá voy a tener otro mapa cartesiano, otro plano cartesiano, que si bien pueden coincidir los ejes, pues bueno, aquí ya va a ser otra articulación que me permite moverme en este eje o en este eje, en este eje sería redundante, en este eje, y entonces voy a necesitar determinar, por ejemplo, la posición de una herramienta que se encuentra aquí, pero voy a necesitar tomar en cuenta que se encuentra aquí respecto al eje de coordenadas azul y a su vez se encuentra aquí con respecto al eje de coordenadas rojo. Entonces, la pregunta es, se me olvidó que puedo hacer flechitas. Bueno, de bueno. La pregunta es, ¿a partir de cuál me conviene representar la posición de ese objeto? O bien, si lo puedo representar en los dos, la posición en términos de los dos marcos de referencia, ¿cómo puedo pasar de un marco al que sigue? Entonces, vamos a combinar estos conceptos de las representaciones relativas y las orientaciones entre marcos para construir matrices de transformación homogéneas que representan a su vez la posición y la orientación de un marco de referencia o de un marco coordenado con respecto al otro.
Entonces, vamos a ver también que estas transformaciones se pueden utilizar para pasar de un marco de referencia a otro o para representar un vector en términos de otro marco coordenado. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos lo que sigue, ¿no? Vamos a empezar con la representación de posiciones y vamos a ver que hay dos formas, o dos esquemas de representación para puntos y vectores. Vamos a ver que podemos, de alguna manera, razonar en una manera sintética o que es el razonamiento geométrico sintético. Y vamos a ver que en este caso, lo que hacemos es razonar o pensar directamente con las entidades geométricas, ¿no? Realmente vamos a estar trabajando, digamos, de una manera visual o de una manera, pues sí, imaginando directamente la pieza, ¿no? Y vamos a ver que en este caso vamos a estar moviendo las figuras, moviendo los puntos, moviendo los vectores, pero de una manera, digamos, virtual, en la que estás viendo computacionalmente, o al menos en tu imaginación, cómo se van moviendo las cosas conforme tú mueves los ángulos o mueves las piezas de tu robot. Ahora, si bien esto es conveniente en una forma didáctica, puede que no sea del todo conveniente a la hora de hacer cálculos matemáticos, porque bueno, es más difícil representar lo que estás haciendo, lo que quieres hacer en una manera gráfica, ¿no? Necesitaremos software que se encargará de ver o de traducir los movimientos que nosotros hacemos en el espacio físico a ecuaciones matemáticas y bueno, realmente a pesar de que no dudo que haya software que lo haga, en principio somos nosotros los encargados de pasar de ecuaciones matemáticas a movimiento, que es como le damos las órdenes a nuestro robot a partir de principios matemáticos o a partir de una ecuación o a partir de números biles y vulgares. Y el otro método de razonamiento que vamos a tener es el método analítico, que en general se va a tratar de representar los entes geométricos como ecuaciones o como coordenadas y hacer los razonamientos del movimiento en base a con manipulaciones algebraicas, ¿no? Ya saben, restas, sumas, multiplicaciones, divisiones, exponenciaciones, derivaciones, integraciones y todo lo que se les pueda ocurrir. Eso cabe en el marco del razonamiento geométrico analítico. Entonces, evidentemente en el segundo vamos a necesitar escoger un marco de referencia que nos permita decir dónde están las posiciones y qué operaciones están haciendo con cada uno de estos objetos. Entonces, vamos a definirlo porque no lo puse en pantalla. No lo puse. Vamos a ver que un marco coordenado o un marco de referencia consiste de un origen, que va a ser un punto en el espacio. En este caso lo podremos ver como, lo cambio acá, aquí está, un origen, que es un punto bilivulgar en el espacio, este puntito de aquí. Y vamos a tener dos o tres ejes coordenados ortogonales entre sí. ¿A qué me refiero con ejes coordenados? Van a ser, evidentemente, este de aquí y este de acá, ¿no? Van a ser nuestros ejes coordenados. ¿Y a qué me refiero con que sean ortogonales? Ortogonales significa que si yo multiplico x0 por y0, siempre va a ser igual a... Cuando el producto puntos son ortogonales, estos les tienen que dar igual a 0 porque es como si yo multiplicara un vector de tipo 1,0 punto un vector 0,1 y entonces esto les daría como resultado un 0, ¿no? Ortogonal se refiere a que estos vectores son perpendiculares entre sí y que además los vectores son unitarios o que la magnitud de cada vector es 1 en su respectivo espacio vectorial. Entonces, evidentemente podemos tener espacios coordenados en 2 y 3 dimensiones, nos interesa más el caso tridimensional, pero vamos a partir de un caso bidimensional. Entonces,
hasta aquí. ¿Se entiende más o menos de qué va la cosa? Si se trabaron en algún punto o tienen alguna duda, con muchísimo gusto me pueden preguntar. Bueno, no sé qué tanto gusto, pero siéntanse en confianza de hacerlo. Yo creo que vamos bien. Ok, si no les molesta, vamos a instaurar un acuerdo de el que cae otorga. Entonces, si nadie dice nada, voy a asumir que todo va cool, ¿ok? Que todo va chido y voy a seguir, pero si alguien en algún lado dice, me perdí o no sé bien qué onda, avíseme porque de aquí en adelante empieza lo matemático y puede ponerse medio rudo de repente. Entonces, ok, entonces aquí vamos, ¿eh? Ahí va. Vamos a empezar vamos a empezar con la violencia, decían cuando yo era joven. Mm, Vamos a ver pues. Vamos a empezar con dos marcos coordenados que coexisten en el mismo plano, que es lo que tenemos en la figura de la izquierda. Vamos a ver un marco que va a estar definido por O0, X0, eso no me gustó, y Y0. Y vamos a tener otro marco de referencia que va a estar definido por O1, X1 y Y1. Aquí me hubiera encantado que les pusieran gorrito a estos vectores para poder decir que son vectores unitarios. Y entonces lo que vamos a asumir es que este de aquí, si se fijan, este de aquí, si pusiéramos y hiciéramos una traslación de estos vectores, tendríamos que x0 estaría aquí y que y0 estaría y que el vector x1 estaría como en esta dirección. Vamos a intentar dejarlo paralelo. ¿Cómo quedaría? Quedaría como de aquí a aquí. Ahí está. Queda paralelo. Ya vi más o menos cuál es la dirección. Quedaría más o menos. Oh, que a 45 grados. Igual puedo utilizar estas cosas para guiarme. Uno quedaría aquí, este sería mi vector x0, y el vector x1 quedaría a 45 grados de esta cosa, que sería aproximadamente como por aquí, según San Lucas. Un poquito más, como por ahí. Y entonces lo que vamos a ver es que este ángulo de aquí es de 45 grados, la mitad de 90. Ok, entonces, si pensamos de una manera sintética, sin asignar una coordenada, pues sí, sin asignar coordenadas a los puntos o vectores, podríamos decir directamente a simple vista que x0 y y0 son perpendiculares uno al otro, como ya habíamos visto, y podríamos asumir que el producto cruz entre b1 y b2 generan un vector que se sale hacia afuera de la pantalla, ¿no? Ya habíamos, me imagino que se recuerdan en su curso de álgebra lineal. No, ustedes sí llevaron cálculo vectorial. No se los di yo, pero sí llevaron cálculo vectorial. Entonces saben que el producto cruz entre dos vectores genera un vector perpendicular a los dos primeros. Entonces, si B1 y B2 viven en el plano de la pantalla, B1 cruz B2 estaría en un espacio perpendicular hacia fuera de la pantalla o hacia adentro, dependiendo de cómo definan su sistema como derecho o izquierdo. Pero eso es aparte. En principio sería B1 cruz B2, sería hacia fuera de la pantalla, y B2 cruz B1 sería hacia dentro de la pantalla. Entonces, vamos a ver de este lado y bueno, en general, durante el curso y en general me parece que en robótica a nivel general, se utiliza un razonamiento analítico
ya que pues bueno, los robots regularmente van a estar definidos usando coordenadas cartesianas y a partir de ahí pues ya defines dónde está tu herramienta y si puede o no alcanzar ese punto y si puede o no llevar a cabo la acción para la que fue diseñado. Entonces, obviamente, para poder asignar una coordenada a tu herramienta o a cualquier pieza de tu robot, primero tienes que decir respecto a qué. Puedes decir, pues es respecto a mí, respecto a la Tierra, respecto a una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, o diferentes cosas, ¿no? Que ahora, si usamos marcos de referencias relativistas, se pondría bien mala vibra esto. Lo bueno que estamos hablando de robots nivel macroscópico. Ya, si hubiera robots cuánticos, pues estaría bien rudo esa onda. Que igual y seguramente alguien lo está haciendo. Entonces, bueno, me voy a dar la tarea de investigar. En fin, déjenme pongo aquí. Robótica relativista. Estaría bien chido ese cotorreo. Bien fumado, pero bien chido. En fin, vamos para poder asignar coordenadas a los entes geométricos, ya sean puntos, vectores o lo que ustedes gusten y manden, vamos a necesitar decir con respecto a qué. Entonces vamos a necesitar especificar un marco de referencia, ¿no? Nuevamente vamos a estar tomando en consideración la figuración que tenemos en pantalla y vamos a especificar las coordenadas del punto P con respecto a los marcos, respecto al marco 0 y respecto al marco 1. Los marcos 0 son evidentemente los que están basados en las coordenadas 0 y los 1 son los que están marcados en las coordenadas 1, ¿no? Entonces, vamos a ver para acá. Digamos que yo propongo o digo, porque realmente aquí no existe un acuerdo al respecto, voy a decir que el punto P con respecto al eje 0 va a estar en el punto 5, 6 y el punto P con respecto al marco 1, si se fijan es el mismo punto, va a estar en el punto menos 3,3. Entonces, de esta manera estamos, o es claro, siempre la posición de un punto de uno con respecto al otro. Entonces, eso lo vamos a definir o lo vamos a escribir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver que esto se escribe P a la 0, en este caso P no indica que es una entidad o que es una geometría o que es un número o un vector elevado a la potencia 0. Por esta materia no, por esta materia vamos a asumir que es P con respecto al marco de referencia 0 es igual a un vector de esta manera. P con respecto al marco de referencia 1 va a estar determinado por esta manera, ¿no? Si queremos expresar potencias, yo pienso que lo más conveniente sería enmarcar todo esto en unos paréntesis y decir, bueno, esto es al cuadrado. Pero es como nota al pie de página. Entonces, vamos a escribir de esta manera y entonces vamos a ver que geométricamente un punto corresponde a una sola localización, a un solo momento en el espacio, es que un punto corresponde a un punto en el espacio, suena muy redundante, pero realmente lo que tenemos es que ese punto corresponde solamente a una y solo una combinación de coordenadas que da como resultado esa posición en el espacio. A eso es a lo que voy a referir con un punto. Entonces, ese es el punto en el espacio y vamos a ver que tanto P0 como P1 son representaciones de este punto en el espacio. Y a pesar de que las representaciones son distintas, el punto no cambia en absoluto. El punto P sigue siendo el punto P. Va a cambiar como la representación de este punto totalmente, pero ese punto o esa pieza ya en el efecto del robot va a ser la misma, no sufre ningún efecto dependiendo del marco de referencia en el que lo mida. Siempre va a ser la misma, lo que cambia es la representación, pero la entidad geométrica no va a cambiar. Entonces, en general ya vimos que es un punto en el espacio, ya vimos cómo vamos a definir este punto en términos de coordenadas en el espacio y vamos ahora a ver que también podemos crear otra cosa, ¿no? Podemos crear una conexión entre los marcos de referencia.
Puedo decir entonces que existe una conexión entre el marco de referencia 0 y el 1 a partir de conectarlos con con un punto, ¿no? O a través de asignarles un punto en el espacio del otro. Déjenme pasar de este lado a ver si puedo dejarlo un poquito más claro. Básicamente lo que vamos a tener es, de este lado teníamos un marco de referencia. Voy a tener un marco de referencia rojo. Vamos a ver hasta dónde topa esta cosa. Rojo sabe. Voy a intentar hacerlo lo más grande que pueda, sin albur. Acá está y acá está. Donde voy a tener un punto P que para el marco de referencia 0 está en el 5, 6. Entonces estaríamos acá en el 2, 4, 5, 2, 4, 6. Estaría como por aquí mi punto P. Este sería mi punto P, tal que, vamos a ponerlo por acá, tal que P en el marco de referencia 0 lo veríamos como un punto 5, 6. Y vamos a tener por acá que el marco de referencia 0, perdón, que el marco de referencia 1 con respecto al marco 0 es lo que indica esta notación. Esta notación de acá, estoy indicando que el punto 0, las coordenadas del punto 0 con respecto, perdón, las coordenadas del punto O1 en el marco de referencia 0. Órale pues. Estamos diciendo que eso es 12, 8, 12 en X. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Contra 8 en Y. 2, 4, 6, 8. Aquí tendríamos el origen 1. Ya dijimos que el origen 1, 0 se refiere a las coordenadas del punto O1 en el marco 0. Y el punto O1 dijimos que está en 12, 8. Ojo, aquí estamos marcando todavía esto como un punto. Esto es, hagan de cuenta, un par ordenado, un par XY. Esto es lo mismo que un 12,8 en términos de un punto XY, un par ordenado. Todavía no es un vector, solamente es un punto en el espacio. Y luego estamos diciendo que en ese punto voy a generar ahí de manera más o menos aproximada, porque ya no voy a tener mis cuadritos de ayuda, pero voy a asumir que en ese lado voy a tener un marco de referencia X1, Y1 que está inclinado 45 grados, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a tener un marco de referencia de este lado que va a estar en esta dirección. Y a ver, déjenme me acomodo acá porque esto de por sí que tiene un pulso de maraquero. Y sin tener el codo para apoyarme, pues peor, ¿no? Acá tenemos esto, acá tenemos nuestro punto X1, Y1 y por acá tenemos mi X, de hecho estos no son el 1, estos son el 0. X0, aquí está mi origen 0 y aquí está mi Y0. Acá tenemos origen 1, X1 y Y1, ¿no? Ahora, con respecto a al nuevo eje de referencia, o a nuestro marco 1, tendríamos que el punto P en el marco de referencia 1 sería igual a una coordenada que va a estar de manera negativa. Voy a intentar hacer ahí los cuadritos más o menos. Vamos a ver, por aquí sería más o menos un cuadrito es la distancia de aquí a aquí. No puedo, de hecho ya sé lo que voy a hacer. Ahí les va, esta no se la sabían. Vamos a ver, voy a poner esa distancia en verde y vamos a ponerlo así. Dijimos que está en el punto menos 3,3, 1, 2, 3. La representación geométrica no está bien hecha, pero vamos a ver, vamos a tomar esta línea que es de menos 3 en este lado. Entonces voy a seleccionar esta cosa.
Ok. Voy a seleccionar esta cosa y la voy a mover de este lado. Voy a ver si la puedo rotar. Qué chafa. Me falló, no la pude rotar. Bueno, ni modo. Entonces vemos que es más o menos esa distancia. En teoría, para este punto, esta distancia de aquí a aquí, para que concuerde con lo que estamos viendo en pantalla, tendría que ser de menos 3,3. Menos 3,3. Lo único que va a ser evidente es que para el segundo marco de referencia, efectivamente, estoy en una distancia negativa o estoy en el eje negativo de las X y estoy en el eje positivo de las Y. De aquí a aquí puede que sí sean los 3, ¿no? Entonces aquí esto se estamparía o quedaría 3 en X y aquí quedarían menos 3 en el eje Y, ¿no? Y entonces esto me quedaría de este lado, donde además yo ya puedo empezar a definir que si eso es cierto, entonces yo ya tengo que definidas las coordenadas del punto 1 en este lado y finalmente me gustaría a mí definir las coordenadas del eje 0 con respecto al punto 1. Según lo que tenemos en pantalla, quedarían menos 16,3 que quedaría de este lado, ¿no? Dijimos otra vez, creo por acá esta línea de este eje coordenado y entonces lo que tendríamos es que de aquí a aquí serían 16 unidades y de aquí, perdón, de aquí hasta acá, hasta aquí serían 16 unidades y de acá a acá serían nuestras 3 unidades, ¿no? Es decir, ahí con un ojo de buen cubero, perdón, tendríamos que el punto O0 y P caen sobre la misma dirección o caen sobre una línea recta, ¿ok? Y otra vez se alcanza a ver que el punto, en eso se alcanza a ver bien, que el punto O0 queda a la izquierda del origen en cuanto a para el marco de referencia azul y queda en el eje positivo de las Y, igual para el marco de referencia azul. Hasta aquí, ¿se entiende cómo puedo representar puntos en dos marcos de referencia? Y a pesar de que es el mismo punto, tenemos coordenadas diferentes. Y se entiende también que podemos referenciar otros marcos de referencia con respecto el uno al otro, ¿no? Esa es la forma en la que vamos a estar representando esto. Creo que hasta aquí no hay mayor confusión, salvo mis dibujos chuecos. Y entonces, vamos a ver aquí que hasta ahorita hemos estado tratando con puntos en el espacio, que se refieren básicamente a una posición en el espacio bidimensional para empezar, y eventualmente pasaremos a 3D. Y pues bueno, estamos tratando con puntos y sí, muy bonito, pero voy a necesitar trabajar con vectores en el espacio. No, un robot que esté estático en el espacio pues no me sirve de mucho. Entonces, voy a necesitar trabajar con entes geométricos llamados vectores que van a tener una dirección y una magnitud. Entonces, los vectores en general en robótica van a ser utilizados. A ver si me toca cambiar de diapositiva de este lado. Sí, acá está. Entonces, los vectores los vamos a estar utilizando para representar desplazamientos, fuerzas, en general, ¿no? Creo que es lo que vamos a estar utilizando en robótica. ¿Algún otro vector que se me ocurra? Creo que no, creo que la mayoría sí van a ser desplazamientos, fuerzas, quizás velocidades y aceleraciones, pero las aceleraciones no me van a importar tanto porque van a estar incluidas dentro de las fuerzas. Bueno, en general vamos a estar representando ese tipo de magnitudes y entonces vamos a ver que un punto evidentemente no es equivalente a un vector.
vamos a ver que el desplazamiento del origen 0 al punto P va a estar dado por un vector B1, ¿no? Un vector B1 va a ser el que me dice cómo me muevo de O0, del origen 0 a el punto P. Y el desplazamiento, y bueno, en este caso vamos a estar utilizando diferentes notaciones, ¿no? O vamos a estar introduciendo algunos conceptos. Ya vemos que un vector es una especificación de una cierta dirección y magnitud con un punto de aplicación, que es una definición, digamos, basicona de un vector. Pero en general vamos a estar trabajando con vectores libres. Esto es, un vector libre, imagínenselo como que es una velocidad dentro de un robot. Y vamos a asumir que estoy partiendo de que una pieza de mi robot parte del origen y de alguna manera se dirige hacia el punto P. Pero pónganse a pensar en esto. Conforme avanza mi pieza o mi brazo o mi muñeca del robot desde el origen hasta un cierto punto, se va a mover con cierta velocidad, una cierta distancia. Pero esa velocidad y esa distancia no dependen del marco de referencia en el que yo lo estoy marcando. El robot se va a seguir moviendo a al mismo lugar y con la misma velocidad si yo lo marco desde el origen 0 o si lo marco desde el origen 1, desde el marco de referencia rojo o desde el marco de referencia azul. Entonces, a estos vectores que no dependen directamente del marco de referencia, los vamos a llevar o los vamos a definir como vectores libres, ¿no? Yo los puedo mover en el espacio, estos vectores, sin que pierdan evidentemente su dirección y magnitud. Esta no va a cambiar. Va a cambiar la forma en la que lo represento, pero el vector no cambia en sí. Entonces, una vez que dejamos esto en claro, creo que es bastante obvio que los puntos y los vectores no son equivalentes. Los puntos nos vamos a referir a posiciones y un vector libre se va a poder mover a través del espacio sin que cambien las propiedades del mismo. Entonces, vamos a tener que, en general, dos vectores son iguales si y solo si poseen la misma magnitud y dirección, aunque no presenten exactamente la misma representación. B1 va a seguir siendo B1. Si yo lo represento en los dos marcos de referencia, voy a tener representaciones distintas. Pero, vamos a ponerlo de alguna manera, ok, así está bien. Pero, independientemente de donde represente yo ese vector, va a seguir teniendo la misma dirección y magnitud. Su representación va a cambiar, pero aún así los vectores son iguales. Hasta ahí vamos bien. Entonces, luego vamos a decir que vamos a empezar a asignarle coordenadas a un vector y para esto vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos con los puntos, ¿no? Vamos a decir que los vectores vamos a tener la misma convención. El vector 1 con respecto al eje 0 va a estar marcado como el desplazamiento 5, 6, que es lo mismo que tenemos acá. Es básicamente 5, 6 es la representación del par ordenado del punto P, pero a su vez aquí está. Pero a su vez también va a ser, vamos a poner el vector 1 en rojo porque está con respecto al origen 0. Desde aquí vamos a tener un vector que avanza sobre esta línea y que va a dar acá. Y entonces este vector B1 tendría coordenadas 5,6 o bien 5,6, como prefieran verlo. Y entonces, vamos a ver por acá. Ok. Y entonces, de la figura, vamos a poder ver que la representación de B0 con respecto de B1 con respecto al eje 0 es 5,6. La representación del mismo B1, pero con respecto al marco de referencia 1, va a ser 8,2. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos un vector que va a ir desde
Denme un minuto. Ok, está sonando esta cosa. Ya está. Un minutito. Ok, entonces ya vi de este lado y aquí cometí evidentemente un error porque el vector B1 con respecto al marco 1 no podría quedar así, ¿no? No podrían quedar los dos positivos porque indicaría que mi vector B1 estaría en 8, 2, estaría como por acá. Y eso no es cierto. Entonces aquí me faltó, déjenme lo anoto, es un menos 8, que ya indica que estoy menos 8 unidades en X y 2 unidades en Y, ¿no? Que eso sí ya corresponde, así ya va en la mija con el señor. Entonces, hasta ahí lo tenemos como queda en esta parte, tenemos ahí un error que de hecho estoy viendo que también vieron al libro, entonces, ni modo, ni modo, lo tarugo se paga aparte. Vemos entonces las cuatro representaciones de este vector, ¿no? El vector 1 en el vector 1 con respecto al marco 0, vector, me lo anoto porque se me hace que no, ustedes no ven el mouse, vector 1 con respecto al marco 0, vector 1 con respecto al marco 1, vector 2 respecto al marco 0, que queda menos 6, 2, menos 6 en x1 y 2 en y1, y vector 2 con respecto al marco 1, que sería menos 3, 3 en el sentido de que de este lado me quedarían, ok, ya vi lo que está pasando, lo que está pasando es que estamos trasladando este vector hacia el origen de coordenadas de acá, ¿no? Entonces vamos a ver, este lado de aquí a aquí, lo tenemos de este lado, y entonces trasladándolo, ese vector 2, ese mismo vector trasladado a este punto, sí me quedaría menos 3 y 3, igual y necesito que me quede de este lado, o que la... menos 3 en X, 3 en Y, entonces me quedaría ese mismo vector, de este lado, ¿no? Puede ser que la representación, no, ahí no, necesito que me quede un poquitito más arriba y que me quede por acá, ¿no? Evidentemente esa representación no cuadra con esta porque al libro le valió, veis, la representación sintética y nada más está, ahí sí se ve que son paralelos, se van más o menos de la misma longitud y no queda, no lo está trasladando. Entonces, el vector 2 con respecto al eje 1 quedaría este vector trasladado hacia el eje y quedaría menos 3, 3. De esa manera, ¿no? Entonces vemos que hay formas de representar vectores de diferentes maneras en cada uno de los espacios. En el espacio de esta onda me quedaría que este mismo vector a lo mejor yo lo podría representar de este lado al trasladarlo y me quedaría negativo en el eje X, positivo en el eje Y. Aquí, insisto, les falló la representación. Insisto, sí debieron de hacerlo en alguna especie de software numérico porque esto se ve que nada más lo hicieron al tanteo. Pero bueno, mala mía. ¿Se entiende más o menos a pesar de esto cómo va la idea? Sí, ok. Ok, Sí, bien. profe. Entonces el chiste es nada más que el vector no cambia, la representación sí. Y yo lo puedo representar en diferentes espacios, ¿no? Ok, y ahora sí ya tiene sentido esto, ¿no? Si yo traslado este vector B1 y lo muevo hacia el marco de referencia O1, yo pudiera ver a lo mejor este mismo vector que fuera paralelo a y que tuviera 8 unidades en X
y 2 en Y, ¿no? Entonces, si está bien esta cosa, nada me faltaba trasladarlo, ¿no? No poner... Ahí yo cometí el error que ustedes que no quiero que cometan ustedes, para que vean que no... que es común. O sea, esto de trabajar con vectores en distintos marcos de referencia puede llegar a ser confuso cuando usamos el método sintético. Cuando usemos el método analítico nos ahorramos este tipo de complicaciones de interpretación. Pero bueno, entonces el caso es que este mismo vector B1, al trasladarlo yo a mi origen O1, si me queda 8 en X, 2 en Y. El caso es distinto con esta cosa, que al trasladar a B2 del otro lado, no me queda propiamente en las coordenadas que dice acá, ¿no? Dice que me debe de quedar negativo en X, lo cual sí es cierto, pero dice que me debería de quedar positivo en Y y eso no queda exactamente claro, no queda exactamente bien. Entonces, ya que tenemos esta parte, ya aprendimos a colocar vectores. Ahora, el problema es, ya aprendí a representar vectores, pero regularmente voy a necesitar o voy a necesitar obtener momentos de torsión, fuerzas, momentos angulares, diferentes cosas. Y la cosa es, yo tengo vectores en diferentes marcos de referencia. ¿Cómo lo voy a hacer para poder jugar con estos vectores? ¿Cómo los voy a poder operar? ¿Cómo voy a poder estar ahí trabajando con ellos? Bueno, lo que vamos a estar utilizando es manipulaciones algebraicas y para eso vamos a necesitar que los vectores involucrados estén definidos con respecto al mismo marco de referencia. En el caso de los vectores libres vamos a ver que no es necesario que estén exactamente en el mismo marco de referencia, sino que estén al menos en marcos de referencia paralelos, porque en estos puntos, si los marcos de referencia son paralelos, la dirección y la magnitud va a estar, digamos, en la misma escala. Ya si estamos rotando los ejes, ya vamos a ver que ya no... Las magnitudes y las direcciones ya no cuadran, ya no son iguales, que en el marco de referencia, digamos, que está a 90 grados, ¿no? Que está con el marco original. Entonces, pero en general, lo más cómodo sería que los vectores estén representados en el mismo marco de referencia para poder operar con ellos. Suma, resta, multiplicación, producto punto, producto cruz, todo esto. Lo preferible es que estén en el mismo marco de referencia o ya de al menos en marcos de referencia paralelos. Entonces, lo que vamos a tener con esto es la regla entonces para poder jugar con vectores que no están definidos en el mismo marco de referencia. Y entonces lo que vamos a tener acá es que por ejemplo, si yo quisiera operar de alguna manera, ya tengo ahí B1 y tengo por ejemplo, vamos a pasar de este lado, y entonces yo tengo que, para poder operar vectores, si yo quisiera operar una especie de control Z, B1 en el marco 1 más B2 en el marco 2, esto en realidad es una indeterminación y no existe, ¿no? En general, lo que voy a la regla para poder operar vectores, B1 más B2, la condición es que estén sobre el mismo marco de referencia y entonces sí, la operación resulta normal, ¿no? Sería B1 en X más B2 en X, B1 en Y más B2 en Y. Aquí sí la operación transcurre normalmente, evidentemente siempre respetando el marco de referencia sobre el que estamos actuando. Esto sí se vale, esto no se vale. Entonces, hasta aquí vamos a ver que vamos a ver que necesitamos una representación para los entes geométricos que vamos a estar utilizando, pero a su vez también voy a necesitar mecanismos
que me permitan transformar entre los diferentes diferentes marcos de referencia para poder operar. Es decir, un robot muy sencillo que tengamos por acá nuestra base, tenga yo mi basecita, tenga yo mi primer link con mi ángulo acá, yo voy a poder definir en primer lugar el punto del actuador, vamos a marcarlo con una tacha, yo voy a poder definir la posición de ese actuador respecto a este marco de referencia. Pero después de ahí todavía necesito ubicarlo con respecto al otro marco de referencia más general que puede ser el de la base. Y entonces voy a necesitar ver cómo están representados los vectores que van de aquí a aquí, de aquí a aquí, y voy a necesitar conversiones de uno en otro para poder, por ejemplo, ver cuál es el momento de torsión o cuál es la torca o cuál es la palanca que está efectuando el peso de mi actuador, el peso de mi el peso de mi crucita esta con respecto a mi eje principal, ¿no? Y ver a lo mejor qué tanto se puede doblar la varilla o cosas por el estilo. Entonces, para poder hacer ese tipo de operaciones voy a necesitar transformaciones que me permitan identificar estas fuerzas en un mismo marco de referencia y por ende poder operarlas. Esas transformaciones va a ser precisamente lo que vamos a estar estudiando durante toda esta unidad. Hasta aquí, yo pienso que hasta aquí voy a dejar el video, denme un minuto. Hasta aquí vamos a terminar. Este fue el video de representación de posiciones. Ok, y aquí acabamos el video.